Top 5 de los tesoros jamás encontrados: oro pirata, plata extraviada, joyas antiguas o tesoros arqueológicos. El sueño de cualquier aventurero es hallar algún día el cofre de riquezas de algún galeón perdido en el tiempo. Aquí te presentamos un top 5 con los principales botines de la historia que nunca se han encontrado. En el lugar número 5 tenemos el tesoro del fondo del lago Guatavita. Lejos de la bravía del mar, en pleno lecho de agua dulce, se esconde un tesoro hundido que no procede de naufragio alguno. Se trata de una enorme cantidad de oro lanzada durante siglos por los antiguos nativos del lugar a las profundidades del lago Guatavita en Colombia, como ofrenda al espíritu del agua. En el lugar número 4 tenemos el cargamento perdido de Nuestra Señora de Atocha. La embarcación Nuestra Señora de Atocha, un navío español que trasladaba tesoros desde América hacia Europa, naufragó el 6 de septiembre de 1622, cuando se topó con un huracán en las inmediaciones de los Cayos de la Florida. Mientras navegaba de regreso a España, el 20 de julio de 1985, el estadounidense Mel Fisher logró hallar parte del botín, pero aún permanecen bajo las aguas 17 toneladas de plata, 27 kilos de esmeraldas, 128,000 monedas y 35 cajas de oro. En el lugar número 3 tenemos las reliquias familiares de Virginia. Corría el año de 1863, cuando el coronel del ejército de los Estados Confederados de América, John Singleton, perpetró el saqueo a los cuarteles generales de Edwin Stockton, alzándose con el monumental tesoro de las reliquias de las familias de Virginia. Temeroso de que semejante fortuna cayera en manos enemigas, entregó el botín al sargento de su mayor confianza, con la estricta consigna de esconderlo tan bien como pudiera, lo que logró hacer excelentemente, si consideramos que este majestuoso tesoro aún no ha sido encontrado. En el lugar número 2 tenemos el Tesoro de Lima. Se cree que a unos 560 kilómetros de Costa Rica, en las Islas Coco, yace escondido un tesoro conformado por monedas de oro, estatuas, joyas, coronas, piedras preciosas y barras de oro y plata por un valor actual de $1,000 millones. Habría llegado hasta allí en manos del capitán inglés William Thomson, a quien en 1820 se le asignó la misión de tomar las riquezas desde Lima, en Perú, para trasladarlas hasta México. Desde entonces muchos han intentado rastrear el tesoro y existen fotografías del año 1910 que atestiguan la búsqueda que el propio expresidente estadounidense Franklin Roosevelt emprendió junto a algunos amigos. Pero el más sorprendente e impactante de todos los tesoros es el tesoro del árbol de la noche triste. Cuenta la historia que en 1520 los aztecas de la ciudad de Tenochtitlan, hastiados por la opresión del conquistador Hernán Cortés y las huestes españolas, decidieron esconder la mayor parte de sus tesoros en la cuenca seca que surcaba los alrededores de la capital mexicana, tras la batalla del árbol de la noche triste. Este tesoro jamás ha sido hallado hasta el día de hoy. Este es el top 5 de los tesoros jamás encontrados en toda la historia de la humanidad. Esta es la verdadera historia del galeón San José. Un galeón es una embarcación a vela utilizada desde principios del siglo XVI. Los galeones eran barcos de destrucción poderosos y muy lentos que podían ser igualmente usados para el comercio o para la guerra. Desde mediados del siglo XVI se convirtieron en el barco de comercio principal de las naciones europeas. El San José fue un galeón del Imperio Español, construido en 1698 por el duque Arístides Eslava y la familia Eslava, en el astillero de Mapil, con las especificaciones de Francisco Antonio Garrote y Pedro de Arostegui.
En 1706, el galeón San José zarpó junto con otros barcos para el mar Caribe y llegó a Cartagena de Indias después de un mes de navegación. En junio de 1708, el galeón San José junto con el San Joaquín y otros barcos de la flota imperial zarparon de Portobelo hacia Cartagena de Indias. En el San José fueron cargadas 11 millones de monedas de oro. ¿Oyó usted bien? 11 millones de monedas de oro. La flota fue atacada por barcos ingleses y el galeón San José se hundió con sus tesoros enfrente de la península de Barú, actual Mar de Colombia. A partir del 1980, varias empresas y buscadores de tesoros intentaron sacar del mar el tesoro valuado en 10,000 millones de dólares norteamericanos. El 25 de octubre de 2011, una corte en Washington declaró al galeón como propiedad del Estado colombiano. Este galeón mítico llamado San José fue encontrado el 27 de noviembre de 2015 por investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y personal de la Armada colombiana. El hallazgo fue anunciado por el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Hay planes de crear un museo en Cartagena con los restos que se extraigan de este hallazgo impresionante por el gran tesoro que almacenaba este famosísimo y muy recordado galeón llamado San José. Colombianos encuentran el mítico galeón San José. El galeón San José fue encontrado el 27 de noviembre del año 2015 por investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y personal de la Armada colombiana. Después de más de 300 años en los que como un fantasma esquivó a cazatesoros y científicos, el mítico galeón español San José, hundido en 1708 frente a Cartagena de Indias, con sus toneladas de oro, fue hallado y reapareció en fotografías tras varios años de investigación arqueológica. Sin lugar a dudas, hemos encontrado, más de 300 años después de su hundimiento, el famosísimo galeón San José, señaló el presidente colombiano Juan Manuel Santos en un acto en el que presentó algunas de las fotos del galeón tomadas por los equipos científicos. Los documentos gráficos de los investigadores no dejan lugar a dudas. Los cañones de bronce que visten la cubierta mojosa del galeón San José muestran que el yacimiento marino corresponde con ese buque hundido por corsarios ingleses en 1708. Para lograr esta identificación se coordinó un equipo que incluía al Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la colaboración directa de la Armada, informó el presidente Juan Manuel Santos. En sus labores de investigación fueron necesarios estudios cartográficos, meteorológicos e históricos. Además recurrieron a la más alta tecnología y a expertos de diferentes lugares del mundo, entre ellos un miembro del equipo que descubrió los restos del Titanic. Es tal vez el hallazgo más importante que se haya podido lograr en los últimos años. El San José, dotado de 60 cañones de bronce forjados especialmente para su defensa, cargado de oro del virreinato de la Nueva Granada, plata de Perú y piedras preciosas,
y cuyo destino final era España. Fue atacado por piratas ingleses en cercanías de Cartagena de Indias. Poco después de abandonar el puerto, fue hundido por el buque británico Expedition, que lo alcanzó en una breve batalla contra la flota española que hacía la carrera de galeones. Es un acontecimiento de la ciencia que nos recuerda que la historia colombiana está constituida por eventos de muy distintas épocas, protagonizado por miles de personas que hacen parte de nuestra memoria nacional. Hoy queremos rendirle homenaje a los 600 navegantes que fallecieron al momento del hundimiento del galeón San José, sentenció el presidente Santos. Para proteger el secreto que todavía guarda el San José, los detalles de su ubicación y el tesoro que transportaba, valorado en casi 10,000 millones de dólares. Todo será mantenido en secreto oficial. Fue encontrado probablemente el tesoro más grande jamás encontrado en toda la historia de la humanidad. Es rescatado el legendario y mítico galeón San José. ¿Es posible que el tesoro de Moctezuma se halle en un pueblo catalán de tan solo 15 habitantes? Esta es la apasionante historia de Toloriu, un pequeño pueblo medieval en Cataluña, España, donde la leyenda sitúa el mítico tesoro del que fue soberano del imperio azteca, Moctezuma. La tradición se sustenta en la supuesta boda que hace más de 500 años emparejó a la princesa azteca María Zipahuatzin Moctezuma con Juan de Grau, barón de Toloriu. La realidad histórica nos ha legado que Hernán Cortés encontró el tesoro de Moctezuma, en palabras del historiador Bernal Díaz del Castillo, quien fue testigo presencial. Pero aquel tesoro se perdió en la llamada Noche Triste, y una de las hipótesis lo sitúa en este pueblo. Según la leyenda, don Juan de Grau se embarcó con Hernán Cortés y tras la conquista intentó emparentar con una de las hijas de Moctezuma. Recordamos que este soberano tenía 28 hijos y lo hizo con la princesa Zipahuatzin, a la que bautizó como María, por la dificultad de pronunciar su verdadero nombre. Unos dicen que vía matrimonio, otros dicen que fue un rapto. El caso es que cuando don Juan de Grau regresó a su tierra, lo hizo con Zipahuatzin, parte de su séquito y parte del tesoro ya en Toloriu. Se alojaron en la casa Vima, propiedad del varón. Años más tarde, la princesa tuvo un hijo que fue bautizado el 17 de mayo de 1536 como Juan Pedro de Grau y Moctezuma, legítimo heredero de los títulos barón de Toloriu y emperador de México. El 10 de enero de 1537 fallecía la princesa, pero se cree que poco antes había enterrado el tesoro compuesto por 132,000 pesos en oro y joyas de la época, que hoy se ocultan en algún recóndito lugar de esta zona del Pirineo catalán. Casi 400 años más tarde, poco antes del comienzo de la Guerra Civil, la tumba de la princesa fue saqueada y destruida, y todo lo que queda hoy de ella es la placa que usted está viendo en las imágenes, y dice lo siguiente: a la memoria de la princesa Zipahuatzin Moctezuma, esposa de Juan de Grau, barón de Toloriu, muerta en el año 1537. La placa, escrita en francés, está firmada por los caballeros de la Orden de la Corona Azteca de Francia y un tal Chevalier L. Vidal Pradal, que es al parecer uno de los nombres del príncipe Guillermo III de Grau Moctezuma, descendiente de Zipahuatzin y de Juan de Grau.
Y para rizar el rizo, en 1934, unos aventureros alemanes compraron por 3,000 pesetas todas las tierras que había alrededor de la llamada Casa Vima, buscando el famoso tesoro de Moctezuma. Hasta la fecha, nadie lo ha encontrado. El secreto del tesoro de Moctezuma. La historia del tesoro del emperador azteca enterrado en un pueblo perdido en el norte de España parece un cuento. Durante 500 años, sus pormenores han dado tumbos, de boca en boca, por toda la región, y quien se acerque hoy a Toloriu, este misterioso pueblo catalán, de 14 habitantes que está encaramado en una montaña, se encontrará con una placa que dice que la princesa Zipahuatzin Moctezuma, hija del emperador mexicano y esposa de Juan de Grau, barón de Toloriu, murió en el año de 1537. Sobre este tesoro y sus foforofos, los habitantes de Toloriu prefieren guardar silencio, pero como suele suceder con las historias estupendas, esta se ha ido contando en diversos documentos y publicaciones, y de paso se ha ido enredando con las historias del resto de los herederos del emperador Moctezuma, que hoy son más de 1,000 y viven entre México y España. Parece que don Juan de Grau, a la sazón barón de Toloriu, se embarcó hacia el Nuevo Mundo con Hernán Cortés y que una vez efectuada la conquista, buscando su media naranja entre la realeza local, se casó con la princesa Zipahuatzin. Y aquí comienza la complicada historia de los herederos españoles del emperador Moctezuma. El tesoro de Moctezuma podría estar en un pueblo catalán que tiene solo 15 habitantes y pertenece al país de España. Esta es la historia de un pueblo mágico llamado Real de 14. El pueblo de Real de 14 era una población minera y actualmente es zona turística ubicada en el corazón de la Sierra de 14, en el estado de San Luis Potosí, al norte de México. Se encuentra a una altitud de 2,750 metros sobre el nivel del mar, y la principal vía de acceso es a través de un túnel de 2,300 metros de longitud, inaugurado el 2 de abril de 1901, denominado Ogarrio en honor al pueblo de España, así denominado, y que pertenece al municipio de Ruesga en la región de Cantabria en España. Uno de los grandes centros mineros de San Luis Potosí fue Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de 14, o mejor conocido y brevemente llamado Real de 14. Es difícil precisar cuándo se descubrió la primera veta, pero ya en 1772 era un real o una población minera. Es hasta el 11 de agosto de 1777 cuando surge como un documento el término de los 14. En realidad fue en 1778 cuando se encontraron las vetas más ricas y cuando debe considerarse fundado el Real, ya que en ese año acudieron una gran cantidad de mineros en busca de riquezas que la tierra les ofrecía, desatándose una verdadera fiebre de la plata en medio de condiciones totalmente desfavorables. La vida del pueblo transcurrió en medio de la actividad de los mineros que extraían plata. Cuando estas minas dejaron de producir en la cantidad ya acostumbrada, casi agotadas las vetas, se pensó que el poblado moriría y se convertiría en un pueblo fantasma. Sin embargo, la actividad se mantuvo gracias al culto a San Francisco, cuya estatua está localizada dentro del santuario y es
una meta periódica de miles y miles de peregrinos. En el año de 2001, Real de 14 fue incluido en el programa de pueblos mágicos de la Secretaría de Turismo en México. Es famosísimo el Templo de la Purísima Concepción, donde se venera la imagen de Panchito. Después de la Revolución Mexicana de 1910, los emigrados catorceños empezaron año tras año a regresar a su viejo hogar y rendir homenaje al milagroso San Francisco de Asís, también conocido como Panchito o Charrito, alimentando una tradición que se fue agrandando año tras año por cuenta exclusiva de la fe popular, hasta llegar a colosales proporciones en la época actual. La moneda que usted ve en la imagen es una moneda de 8 reales de 1811. Es la más rara de todas las que se acuñaron en Real del 14 y es la más apreciada por los numismáticos. Se conoce la existencia de muy pocos ejemplares de este tipo y su valor actual se estima en más de $50,000. Se trata de una moneda de plata, canto liso, módulo irregular y de aproximadamente 38 milímetros. Usted ve estas bellas fotos de un pueblo mágico llamado Real de 14 y que no debes dejar de visitar cuando vayas al bello estado de San Luis Potosí, en el país de México.